Me pagaban para ser solo la niñera mientras observaba cómo su matrimonio moría lentamente. Pero esa noche, cuando Javier apareció en la puerta de mi habitación, decidí que ya no sería solo una empleada. Mi nombre es Carmen Vega. Tengo 28 años y nunca imaginé que terminaría trabajando como niñera para una familia adinerada. Mi sueño siempre fue tener mi propia empresa, vivir rodeada de lujos y no depender de nadie. Pero la vida tiene formas extrañas de ofrecerte oportunidades. Hacía apenas 3 meses que había empezado a trabajar en la mansión de los Montero, cuidando a sus 2 hijos, Mateo de 7 años y Sofía de 5. Desde el primer día me di cuenta de que había algo roto en esa casa. A pesar de los muebles caros, los autos de lujo y la piscina infinita con vista al mar, se respiraba un aire frío y tenso. Javier Montero, un empresario de 42 años, guapo y con una presencia que llenaba cualquier habitación, pasaba cada vez más tiempo en casa. Su esposa Valeria, una mujer elegante pero con ojos siempre cansados, apenas aparecía para ver a sus hijos. Siempre estaba ocupada con su trabajo en una importante firma de abogados o en viajes de negocios. Carmen, ¿podrías quedarte este fin de semana también? Valeria tiene que volar a Madrid para cerrar un caso, me dijo Javier un viernes mientras preparaba la cena para los niños. No era la primera vez que me pedía quedarme días extra. Y por supuesto, pagaba generosamente por ello. Claro, señor Montero, no hay problema, respondí con una sonrisa amable. Él me miró por un segundo más de lo necesario. Gracias. No sé qué haríamos sin ti. Los niños te adoran. Esa noche, después de acostar a Mateo y Sofía, me quedé revisando la casa de los Montero con nuevos ojos. Las fotografías en las paredes mostraban una familia perfecta. Pero yo sabía que esas sonrisas eran tan falsas como las plantas de plástico que Valeria había mandado poner, porque no tenía tiempo para cuidar unas reales. En mi habitación, que estaba en el ala de servicio pero era sorprendentemente amplia y cómoda, me senté frente al espejo y me solté el cabello. Mientras me cepillaba, pensaba en lo fácil que sería deslizarme en la vida de los Montero. No como la empleada que limpia y cuida niños, sino como algo más. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi amiga Elena. ¿Cómo va la vida entre los ricos y famosos? Interesante, respondí. El matrimonio está muerto. Él la odia, ella lo ignora. Y yo estoy aquí, en medio de todo. Ten cuidado, Carmen. Recuerda lo que pasó la última vez que te involucraste con un jefe, me advirtió. Sonreí al leer su mensaje. Elena siempre tan precavida. No entendía que algunas veces hay que arriesgarlo todo para conseguir lo que deseas. Y yo había visto cómo Javier me miraba cuando creía que no me daba cuenta. Esa noche, después de tomar una copa de vino del caro Cabernet Sauvignon que Javier coleccionaba, escuché una discusión. Las voces de Javier y Valeria resonaban por el pasillo. Al parecer, ella había cancelado su viaje a Madrid, pero en lugar de quedarse en casa, iba a salir con sus amigas. Siempre es lo mismo contigo, Valeria. ¿Para qué vuelves si ni siquiera vas a ver a tus hijos?, gritó Javier. No, me hables de ser buen padre. ¿Crees que no sé cómo miras a la niñera?, respondió ella con veneno en la voz. Me quedé helada. Valeria se había dado cuenta. La discusión continuó por casi una hora. Escuché el golpe de una puerta y luego silencio. Salí sigilosamente de mi habitación para ver qué había pasado y me encontré con Javier en el pasillo, con una copa en la mano y la mirada perdida. Carmen, pensé que estarías dormida, dijo al verme, su voz ligeramente arrastrada por el alcohol. Escuché ruidos y quería asegurarme de que los niños estuvieran bien. Mentí con naturalidad. Javier se acercó, tambaleándose ligeramente. Los niños están bien. Son lo único bueno que queda en esta casa. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Podía sentir la tensión, el deseo no expresado. Javier dio un paso más hacia mí. Valeria se ha ido. Otra vez. Dice que volverá mañana, pero quién sabe. Ya no la reconozco, Carmen. No sé en qué momento mi matrimonio se convirtió en esto. Le miré con falsa compasión. Lo siento mucho, señor Montero. Usted y los niños merecen algo mejor. Javier. Terminó su copa de un trago. Llámame Javier, por favor. Cuando me dices señor Montero me siento como mi padre. Sonreí y asentí. Debería descansar. Javier. Mañana será otro día. Él me miró intensamente. ¿Sabes qué es lo peor, Carmen? Que ya ni siquiera me importa si vuelve o no. Solo me preocupan Mateo y Sofía. Son afortunados de tenerlo. Respondí suavemente, acercándome un poco más a él. Esa noche, Javier no vino a mi habitación,
pero algo había cambiado entre nosotros. Una puerta se había abierto y yo estaba más que dispuesta a cruzarla. No sería solo la niñera por mucho tiempo más. Mientras me acostaba, pensaba en el plan que comenzaba a formarse en mi mente. Los Montero tenían todo lo que yo siempre había deseado. Y Valeria claramente no valoraba lo que tenía. ¿Por qué no tomar yo su lugar? No sería difícil. Javier ya estaba casi rendido a mis pies. Los niños me adoraban. Y Valeria estaba demasiado ocupada con su carrera como para darse cuenta de lo que sucedía bajo su propio techo. Esa noche soñé con la mansión, con las joyas de Valeria, con los coches de Javier. Todo podría ser mío. Solo necesitaba ser paciente y jugar bien mis cartas. La mañana siguiente, después de la discusión entre Javier y Valeria, me desperté con una nueva energía. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi plan necesitaba precisión y paciencia. No podía parecer desesperada ni mostrar mis verdaderas intenciones. Durante el desayuno, los niños estaban inusualmente silenciosos. Mateo jugaba con su cereal sin probarlo, mientras Sofía abrazaba a su oso de peluche con fuerza. ¿Han dormido bien, pequeños?, pregunté con la voz dulce que reservaba para ellos. Mamá y papá pelearon otra vez, murmuró Mateo sin levantar la mirada. Escuché a mamá decir que ya no nos quiere. Mi corazón dio un vuelco. Era perfectamente posible que Valeria hubiera dicho algo así en medio de su discusión con Javier, pero también podría ser la interpretación de un niño asustado. De cualquier manera, esto me daba exactamente lo que necesitaba. Oh, cariño, dije arrodillándome junto a Mateo. Estoy segura de que tu mamá no quiso decir eso. A veces los adultos dicen cosas que no sienten cuando están enojados. Sofía me miró con ojos llorosos. ¿Tú nunca te irás, Carmen? La abracé con ternura mientras una sonrisa se formaba en mi interior. Claro que no, mi cielo. Yo siempre estaré aquí para ustedes. En ese momento, Javier entró a la cocina. Tenía ojeras profundas y parecía no haber dormido nada. Nuestras miradas se encontraron por un instante antes de que él se dirigiera a sus hijos. «Buenos días, campeones», dijo con una voz que intentaba sonar animada. «¿Quién quiere ir a la playa hoy?» Los niños no respondieron con su entusiasmo habitual. Javier me miró desconcertado. «Están un poco tristes esta mañana», expliqué con voz suave. «Escucharon la discusión de anoche». Javier palideció. Se sentó junto a sus hijos y los abrazó. «Lo siento mucho. Papá y mamá tienen algunos problemas, pero eso no significa que no los amemos con todo nuestro corazón». «Mamá dijo que ya no nos quiere», repitió Mateo. Javier me miró horrorizado. Negué ligeramente con la cabeza, indicándole que probablemente era un malentendido, pero el daño ya estaba hecho. «Eso no es cierto, hijo», dijo Javier con voz temblorosa. «Tu mamá los ama muchísimo». «¿Entonces por qué nunca está con nosotros?», y preguntó Sofía con esa lógica aplastante que solo los niños poseen. Javier no supo qué responder. Aproveché el momento para intervenir. «¿Qué les parece si preparamos un picnic para llevar a la playa? Podemos hacer esos sándwiches que tanto les gustan», sugerí, cambiando de tema. Los niños accedieron sin mucho entusiasmo, pero al menos la tensión disminuyó. Mientras preparaba todo, Javier me ayudaba en silencio. Cuando los niños salieron al jardín, finalmente habló. «Carmen, sobre anoche. Lamento que hayas tenido que presenciar eso». «No tiene que disculparse conmigo», respondí, rozando intencionalmente su mano al pasarle un plato. Noté cómo se tensaba ante el contacto. Los niños son mi prioridad. Me preocupa cómo les afectan estas situaciones. Javier suspiró profundamente. «Valeria y yo. Hace tiempo que las cosas no funcionan. Ella está obsesionada con su carrera. Apenas conoce a sus propios hijos. Los niños necesitan estabilidad», dije con tono comprensivo. «Necesitan saber que hay alguien que siempre estará ahí para ellos». «Como tú», respondió Javier, mirándome directamente a los ojos. «No sé qué haríamos sin ti, Carmen». Sonreí con modestia. «Solo hago mi trabajo». «Haces mucho más que eso», insistió, tocando mi hombro suavemente. «Eres parte de esta familia». El día en la playa fue revelador. Los niños se divirtieron construyendo castillos de arena mientras Javier y yo conversábamos sentados en la arena. Me contó sobre sus negocios inmobiliarios, su frustración con el distanciamiento de Valeria y cómo se sentía solo a pesar de estar casado. «A veces me pregunto si debería terminar con todo esto», confesó mirando el horizonte. «Pero me aterra pensar en cómo afectaría a los niños».
Los niños son más fuertes de lo que creemos, respondí, y suelen ser más felices cuando sus padres también lo son, incluso si eso significa estar separados. Esa noche, Valeria no regresó como había prometido. Javier intentó llamarla varias veces, pero ella no contestó. Después de acostar a los niños, me encontré con él en la terraza. Estaba bebiendo whisky y mirando la luna reflejada en la piscina. ¿Puedo acompañarlo?, pregunté cautelosamente. Javier asintió, sirviéndome una copa sin preguntarme. Me senté a su lado, dejando un espacio prudente entre nosotros. No ha vuelto, dijo finalmente. Ni siquiera llamó para hablar con los niños. Lo siento mucho, respondí, observando cómo el hielo se derretía en mi vaso. ¿Sabes qué es lo peor, Carmen? Que ni siquiera me sorprende. Es como si estuviera casado con una extraña. Bebimos en silencio por unos minutos. La brisa nocturna jugaba con mi cabello y sentía su mirada sobre mí. «Eres hermosa», dijo de repente. «No solo por fuera. Tienes un alma bonita». Bajé la mirada fingiendo timidez. «Gracias». Javier se acercó más. «¿Puedo preguntarte algo personal?», asentí. «¿Por qué alguien como tú trabaja de niñera? Podrías hacer cualquier cosa que quisieras». Era mi momento. La oportunidad perfecta para crear ese vínculo de confidencialidad que necesitaba. Mi familia perdió todo cuando yo tenía 19 años. Mi padre hizo malas inversiones y... Bueno, tuve que dejar la universidad para trabajar. Siempre me gustaron los niños, así que empecé a cuidarlos. Con el tiempo, me especialicé y ahora trabajo para familias, como la suya. La historia era parcialmente cierta. Mi padre realmente había perdido todo, pero omití la parte donde él nos abandonó después, dejándonos a mi madre y a mí en la miseria. También omití cómo había aprendido a usar mi inteligencia y belleza para conseguir lo que quería. Siento mucho, dijo Javier colocando su mano sobre la mía. Eres admirable, Carmen. En ese momento su teléfono sonó. Era Valeria. Javier contestó poniéndolo en altavoz sin darse cuenta. ¿Dónde estás?, preguntó con frialdad. Me quedaré en Madrid unos días más, respondió Valeria. El caso se complicó. Dile a los niños que los llamaré mañana. Ni siquiera preguntaste por ellos, dijo Javier con amargura. Estoy agotada, Javier. No empieces otra discusión. ¿Está todo bien con la niñera? Sentí cómo Javier se tensaba a mi lado. Carmen tiene nombre. Y sí, gracias a ella todo está bajo control. Hubo un silencio incómodo antes de que Valeria respondiera. Como sea. Tengo que irme. No me esperen. Despiertos. La llamada terminó. Javier arrojó el teléfono sobre la mesa con frustración. Lo lamento, dije levantándome. Debería irme para que pueda tener privacidad. Javier me tomó del brazo. Quédate, por favor. No quiero estar solo esta noche. Nuestras miradas se encontraron. Podía ver el deseo en sus ojos, la necesidad, la vulnerabilidad. Era exactamente lo que había estado esperando. No debería, susurré, acercándome ligeramente. Solo un rato más, insistió él, sin soltar mi brazo. Me volví a sentar, esta vez más cerca de él. La conversación fluyó mientras las copas se vaciaban y se volvían a llenar. Le conté historias sobre mi vida, algunas reales, otras inventadas, que me hacían parecer valiente, resiliente y desinteresada. Él me habló de sus sueños frustrados, de cómo conoció a Valeria en la universidad y cómo su matrimonio había sido feliz al principio. No sé exactamente cuándo ocurrió, pero en algún momento su mano encontró la mía, y nuestros dedos se entrelazaron. Cuando finalmente me miró y se inclinó hacia mí, supe que mi plan estaba funcionando a la perfección. Esa noche, cuando Javier apareció en la puerta de mi habitación con ojos suplicantes, decidí que ya no sería solo una empleada. Lo dejaría entrar, no solo a mi cuarto, sino a una red cuidadosamente tejida de la que no podría escapar. Mientras su cuerpo buscaba consuelo en el mío, yo pensaba en los diamantes de Valeria, en sus abrigos de piel, en sus tarjetas de crédito sin límite. Todo eso sería mío muy pronto. Solo necesitaba seguir tirando de los hilos correctos. Mi relación con Javier pasó rápidamente de encuentros furtivos a una rutina establecida. Cada noche, después de acostar a los niños, él venía a mi habitación. Al principio con excusas ridículas,
Luego simplemente aparecía y se deslizaba bajo mis sábanas como si fuera lo más natural del mundo. Durante el día, manteníamos las apariencias. Yo seguía siendo la eficiente niñera que cuidaba a Mateo y Sofía. Él continuaba, siendo el padre y el empresario exitoso. Pero las miradas cómplices, los roces aparentemente accidentales en la cocina y sus ojos siguiéndome por toda la casa, delataban que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Valeria finalmente regresó de Madrid 10 días después. Me sorprendió ver cómo entró a la casa como si nada hubiera pasado, sin parecer afectada por la ausencia prolongada o por haber dejado a sus hijos por tanto tiempo. «Carmen, ¿cómo se han portado los niños?», me preguntó mientras dejaba su maleta en el recibidor. «Muy bien, señora», respondí con una sonrisa servicial. Aunque la han extrañado mucho. Ella asintió distraídamente, revisando su teléfono. «¿Dónde está Javier?» «En su oficina, trabajando». Valeria subió las escaleras sin más palabras, ni siquiera preguntó dónde estaban sus hijos. La observé desaparecer por el pasillo, y sonreí para mis adentros. La distancia emocional que mostraba con su familia hacía mi trabajo mucho más sencillo. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Javier apenas hablaba y Valeria intentaba compensar su ausencia haciendo preguntas forzadas a los niños sobre la escuela y sus actividades. «Mami, ¿por qué te fuiste tanto tiempo?», preguntó Sofía de repente. Valeria se tensó visiblemente. «Porque tenía que trabajar, cariño. Mamá tiene un trabajo muy importante». «Carmen dice que no hay trabajo más importante que ser mamá», respondió Sofía con inocencia. Sentí como Valeria me lanzaba una mirada asesina. Bajé la vista hacia mi plato, fingiendo vergüenza, pero internamente estaba radiante. No podría haber planeado una intervención mejor. «Carmen tiene razón», dijo Javier, entrando sorpresivamente en la conversación. «Nada debería ser más importante que la familia». Valeria dejó su tenedor con un golpe seco. «No empecemos con esto, Javier. No delante de los niños». «¿Entonces cuándo? Nunca estás aquí para hablar». Me levanté suavemente. «Niños, ¿qué les parece si vamos a ver una película en la sala de juegos mientras sus padres conversan?» Mateo y Sofía me siguieron sin protestar, ya acostumbrados a este tipo de escenas. Mientras nos alejábamos, pude escuchar cómo la discusión se intensificaba. 2 horas más tarde, después de acostar a los niños, me encontré con Valeria en la cocina. Estaba sirviéndose una copa de vino con manos temblorosas. «¿Puedo ayudarla en algo, señora?», pregunté con tono deferente. «Ya has hecho suficiente», respondió con frialdad. «¿Crees que no me doy cuenta de lo que estás haciendo?». Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve mi expresión neutral. «No entiendo a qué se refiere». Valeria me miró con desdén, llenando la cabeza de mis hijos con ideas sobre cómo debería ser una madre. «No necesito que una niñera de 20 y pocos me diga cómo criar a mis hijos. Jamás me atrevería a hacer algo así», respondí con falsa humildad. «Solo intento apoyar a los niños cuando usted no está». «Ese es precisamente el problema, ¿no? Que yo no estoy y tú sí», dijo dando un sorbo a su vino. «Escúchame bien, Carmen. Puedes ser la empleada perfecta. Puedes tener encantados a mis hijos y a mi marido. Pero no me engañas. Te estoy observando». Con eso, salió de la cocina dejándome sola. Respiré profundamente, procesando sus palabras. Valeria era más observadora de lo que había anticipado. Tendría que ser más cuidadosa. A la mañana siguiente, Valeria anunció que se tomaría unas vacaciones. Dijo que había pedido 2 semanas libres para pasar tiempo con la familia. Javier parecía sorprendido pero complacido. Los niños estaban extáticos. Esto cambiaba mis planes. Con Valeria en casa todo el tiempo, sería más difícil mantener mi influencia sobre los niños y sobre Javier. Necesitaba una estrategia diferente. Durante los siguientes días, me mostré excepcionalmente servicial con Valeria. Le preparaba su café favorito por las mañanas, sugería actividades que podrían disfrutar con los niños, e incluso le recomendé un spa que sabía que le gustaría. Mi intención era clara. Quería que bajara la guardia, que pensara que la había juzgado mal. Al mismo tiempo, me aseguraba de que Javier me viera como indispensable. Cuando Valeria intentaba hacer algo con los niños, yo discretamente intervenía para ayudar cuando las cosas no salían bien. Un pastel quemado, una actividad aburrida para los niños, pequeños sabotajes sutiles que hacían que Valeria pareciera incompetente mientras yo quedaba como la salvadora. Una tarde, mientras Valeria había llevado a los niños al parque, Javier me atrapó en su oficina. «Te extraño»,
susurró contra mi cuello. Es una tortura tenerte tan cerca y no poder tocarte. Es peligroso, respondí, aunque no hice nada para alejarlo cuando sus manos empezaron a explorar mi cuerpo. Valeria sospecha algo. Javier se tensó. ¿Te ha dicho algo? Le conté sobre nuestra conversación en la cocina, exagerando ligeramente la hostilidad de Valeria hacia mí. No le hagas caso, dijo él, besándome con urgencia. Está paranoica. Siempre ha sido así. Tengo miedo de que me despida, confesé con ojos llorosos. No podría soportar alejarme de ti y de los niños. Javier me abrazó con fuerza. Nunca permitiría que eso pasara. Eres demasiado importante para nosotros. Esa noche, mientras todos dormían, me deslicé sigilosamente hasta el estudio de Valeria. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera usar contra ella cuando llegara el momento adecuado. Rebusqué entre sus papeles y encontré algo interesante. Facturas de un hotel en Madrid a nombre de Valeria, pero para una habitación doble. También había recibos de cenas para 2 personas en restaurantes lujosos. Tomé fotografías con mi teléfono y seguí buscando, en un cajón cerrado con llave, que logré abrir con una horquilla, una habilidad que había perfeccionado a los 16 años. Encontré algo verdaderamente valioso: cartas de amor y fotografías de Valeria con un hombre. Por las fechas, su aventura llevaba al menos 1 año. «Bingo», susurré para mí misma, fotografiando cada evidencia. En ese momento escuché pasos en el pasillo. Rápidamente devolví todo a su lugar y me escondí detrás de las cortinas. La puerta se abrió y entró Valeria. Parecía inquieta. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir algo en su computadora. Contuve la respiración, rezando para que no notara mi presencia. Después de lo que pareció una eternidad, Valeria finalmente apagó la computadora y salió. Esperé unos minutos más antes de salir de mi escondite. La tentación de revisar su computadora era grande, pero había sido suficiente riesgo por una noche. Durante las siguientes 2 semanas, observé cómo Valeria intentaba reconectar con su familia. Hacía esfuerzos genuinos por estar presente, por escuchar a sus hijos, por hablar con Javier. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los niños se mostraban distantes con ella, prefiriendo siempre mi compañía, y Javier parecía soportar su presencia más que disfrutarla. La noche antes de que Valeria volviera al trabajo, Javier vino a mi habitación más tarde de lo habitual. «No puedo seguir así», dijo sentándose en el borde de mi cama. «Estoy pensando en pedirle el divorcio». Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando, pero tenía que actuar con cautela. «¿Estás seguro?», pregunté, con fingida preocupación. «Es una decisión muy seria». «Nunca he estado más seguro de algo», respondió con firmeza. «Mi matrimonio está muerto desde hace años. Solo me he estado engañando». «¿Y los niños?», insistí, sabiendo exactamente cómo manipular sus preocupaciones. «Estarán mejor sin vivir en una casa llena de tensión y resentimiento», dijo, repitiendo casi exactamente las palabras que yo le había dicho semanas atrás. «Quiero ser feliz, Carmen, y tú me haces feliz». Me acerqué a él y tomé su rostro entre mis manos. «Solo quiero lo mejor para ti y para los niños. Pase lo que pase, siempre estaré aquí». Javier me besó con pasión, y esa noche hicimos el amor con una intensidad que no habíamos experimentado antes. Era como si él finalmente se hubiera liberado de sus inhibiciones, de su culpa. Mientras yacía dormido a mi lado, sonreí en la oscuridad. Las piezas de mi plan estaban encajando perfectamente. Pronto Valeria estaría fuera de la ecuación, y yo tomaría mi lugar como la nueva señora Montero. Sin embargo, algo inesperado sucedió la mañana siguiente. Valeria entró a mi habitación sin llamar, encontrando a Javier y a mí desnudos en la cama. El momento quedó congelado en el tiempo. Valeria en la puerta, con una expresión que pasó del shock a la furia en cuestión de segundos. Javier, despertándose confundido y luego incorporándose bruscamente al ver a su esposa. Y yo, fingiendo vergüenza mientras internamente celebraba que finalmente hubiera ocurrido lo inevitable. «Así que tenía razón», dijo Valeria con una voz tan fría que podría haber congelado el desierto. «La perfecta niñera, la salvadora de la familia». Javier se levantó rápidamente, envolviéndose en una sábana. «Valeria, esto no es». «¿No es qué, Javier? ¿No es lo que parece?», interrumpió ella con una risa amarga. «Es exactamente lo que parece. Estás follando con la niñera en nuestra casa, mientras nuestros hijos duermen al otro lado del pasillo».
Me cubrí con la manta, interpretando el papel de la empleada mortificada a la perfección. Señora Montero, yo. Tú cállate, me espetó. Valeria, recoge tus cosas y lárgate de mi casa ahora mismo. No, intervino Javier con firmeza. Carmen no va a ninguna parte. Valeria lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Estás defendiéndola? ¿A ella sobre mí, tu esposa? Esto no es sobre ella, respondió Javier, poniéndose apresuradamente los pantalones. Es sobre nosotros, Valeria. Sobre lo que se ha roto entre nosotros desde hace años. ¿Y follarte a la niñera es tu solución?, gritó ella, las lágrimas comenzando a aparecer en sus ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacérselo a nuestros hijos? Ahora, ¿te preocupan los niños?, respondió Javier con amargura. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando pasabas semanas fuera de casa? Cuando te perdiste los cumpleaños, las obras escolares, los momentos importantes. Vi mi oportunidad y la aproveché. Debería irme, dije con voz temblorosa, recogiendo mi ropa. No quiero causar más problemas. No, Carmen. Javier se acercó a mí, poniendo un brazo protector alrededor de mis hombros. No has hecho nada malo. Valeria nos miraba, la incredulidad y la rabia luchando en su rostro. ¿Nada malo? ¿Meterse en mi cama y en mi familia no es nada malo? Es mejor que hablemos cuando estemos todos vestidos y más calmados, sugirió Javier con una tranquilidad que claramente enfureció aún más a Valeria. No hay nada de qué hablar, respondió ella. Quiero que esta zorra salga de mi casa ahora mismo o llamaré a la policía. Esta también es mi casa, dijo Javier, su voz endureciéndose. Y si alguien se va a ir, no será Carmen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria nos miró a ambos, una expresión de comprensión apareciendo en su rostro. Ya veo, dijo finalmente. No es solo una aventura, ¿verdad? Estás enamorado de ella. Javier no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Valeria asintió lentamente, como si finalmente todo tuviera sentido. Quiero el divorcio, dijo Javier, finalmente. Lo he estado pensando desde hace tiempo. Esto solo precipitó lo inevitable. Valeria se rió, pero era una risa hueca, sin alegría. ¿El divorcio? ¿Crees que te lo pondré tan fácil? Te destruiré, Javier. Te quitaré todo. Los niños, la casa, hasta el último centavo. No metas a los niños en esto, advirtió Javier. ¿Yo? ¿Yo metiendo a los niños? Valeria estaba fuera de sí. Tú eres quien metió a esta puta en sus vidas. No pude evitar una expresión dolida ante sus palabras. Era exactamente lo que necesitaba proyectar. La víctima inocente atrapada en medio de un matrimonio roto. Suficiente, dijo Javier con firmeza. No te permito que hables así de Carmen. ¿La defiendes a ella? Valeria estaba incrédula. Después de todo lo que hemos construido juntos, ¿la eliges a ella? En ese momento, un pequeño sonido en la puerta nos congeló a todos. Mateo estaba allí, con ojos asustados y confundidos. ¿Qué están gritando?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué mamá está enojada con Carmen? El rostro de Valeria palideció. Mateo, cariño, vuelve a tu habitación. Esto es una conversación de adultos. Pero Mateo no se movió. Sus ojos iban de Javier a mí, notando nuestra ropa desarreglada y la situación comprometedora. ¿Carmen se va a ir?, preguntó, su labio inferior temblando. Antes de que alguien pudiera responder, me acerqué a él y me arrodillé para estar a su nivel. No, cariño, no me voy a ninguna parte. Valeria me lanzó una mirada asesina. No te atrevas a hablarle. A mi hijo. Carmen, llévate a Mateo y asegúrate de que Sofía siga dormida, ordenó Javier con autoridad. Valeria y yo necesitamos hablar en privado. Obedecí, tomando la mano de Mateo y guiándolo fuera de la habitación. Mientras salíamos, escuché a Valeria gritar: «Esto no se quedará así, Javier. No dejaré que esa mujer se quede con mi familia». Llevé a Mateo de vuelta a su habitación, donde Sofía seguía durmiendo pacíficamente, ajena al caos que acababa de desatarse. ¿Estás peleando con mamá?, preguntó Mateo mientras lo arropaba nuevamente. No, cariño, respondí suavemente. A veces los adultos tienen desacuerdos, pero todo estará bien. No quiero que te vayas, dijo con ojos llorosos. Tú sí me cuidas, no como mamá. Mi corazón dio un salto de alegría al escuchar esas palabras, pero mantuve mi expresión seria y comprensiva. Tu mamá te quiere mucho, Mateo.
solo que a veces tiene mucho trabajo. Prefiero que tú seas mi mamá, murmuró mientras sus ojos comenzaban a cerrarse por el sueño. Acaricié su cabello hasta que se durmió nuevamente, pensando en cómo aquellas palabras inocentes eran música para mis oídos. Exactamente lo que había estado trabajando para conseguir durante meses. Regresé a mi habitación y me vestí apropiadamente. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero tenía la ventaja. Había sembrado las semillas del descontento en Javier durante meses. Había conquistado el amor de los niños, y ahora tenía a Valeria exactamente donde la quería. Furiosa, irracional y a punto de cometer errores por su rabia. Además, tenía un as bajo la manga con las pruebas de su aventura. Si ella intentaba luchar sucio en el divorcio, yo tenía la munición perfecta para entregarle a Javier. 2 horas más tarde, los gritos finalmente cesaron. Escuché una puerta cerrarse con violencia y luego el motor de un coche arrancando y alejándose a toda velocidad. Poco después, Javier tocó a mi puerta. Cuando abrí, su rostro mostraba agotamiento total. «Se ha ido», dijo simplemente. «Ha dicho que necesita tiempo para pensar, pero que esto no se quedará así». «Lo siento tanto», dije, abrazándolo. «Nunca quise causarte problemas. Quizás debería buscar otro trabajo para facilitar las cosas». «No», respondió con firmeza, apretándome contra él. «No voy a perderte también. Te necesito, Carmen. Los niños te necesitan». «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté con fingida preocupación. «Voy a llamar a mi abogado mañana», respondió Javier, frotándose la sien. «Esto va a ser complicado, pero estoy decidido. Mi matrimonio con Valeria terminó hace mucho tiempo, solo que no tuve el valor de admitirlo hasta ahora. Me mantuve en silencio, dejando que procesara todo. Finalmente levantó la mirada y me sonrió débilmente. «En medio de todo este caos hay una cosa buena», dijo, tocando mi mejilla. «Ya no tenemos que escondernos». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Valeria regresó al día siguiente, pero solo para recoger algunas cosas y hablar con los niños. Les explicó que ella y papá tenían problemas y que necesitaban tiempos separados. No mencionó nada sobre mí, lo cual me sorprendió. Javier habló con su abogado, quien le advirtió que sería un divorcio difícil. Valeria era una abogada exitosa con conexiones y recursos, y estaba decidida a luchar. Una semana después del incidente, Javier me llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión seria que no supe interpretar. ¿Pasa algo?, pregunté con cautela. «Siéntate, Carmen», dijo, señalando la silla frente a él. «Hay algo que necesito preguntarte». Mi corazón se aceleró. ¿Habría descubierto algo? ¿Valeria le habría dicho algo que me comprometiera? «Valeria ha contratado un investigador privado», comenzó, observando mi reacción. «Está buscando cualquier cosa que pueda usar contra nosotros en el divorcio». «Entiendo», respondí con calma. «Es comprensible que esté dolida y enojada». «Carmen», continuó Javier, inclinándose hacia adelante. «Necesito saber si hay algo en tu pasado que pueda ser problemático. Cualquier cosa que ella pueda usar para atacarnos». La pregunta me tomó por sorpresa, pero estaba preparada. Siempre había sido cuidadosa de no dejar rastros de mis verdaderas intenciones o de mi pasado más turbio. «Mi vida ha sido bastante simple», respondí con una sonrisa inocente. «Ya te conté sobre mi familia. No hay nada escandaloso que pueda encontrar». Javier pareció relajarse. «Bien, porque necesito pedirte algo importante». «Lo que sea», dije con sinceridad, aunque mi mente ya anticipaba lo que vendría. «Quiero que nos casemos», soltó de repente. «Tan pronto como el divorcio sea final». Aunque era exactamente lo que había estado planeando, fingí sorpresa. «Javier, ¿estás seguro?» «Es muy pronto y con todo lo que está pasando. Nunca he estado más seguro de algo», afirmó, tomando mis manos. «Te amo, Carmen, y quiero que formemos una familia oficial, con los niños. Quiero darte la vida que mereces». Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Yo también te amo», respondí con voz temblorosa. «Y nada me haría más feliz que ser tu esposa y una madre para Mateo y Sofía». Nos besamos sellando la promesa, mientras en mi interior calculaba cuánto tiempo faltaría para tener acceso legal a la fortuna Montero. La tormenta perfecta que había provocado estaba dando sus frutos, y pronto recogería la cosecha completa. Sin embargo, lo que no sabía es que otra tormenta, mucho más peligrosa, se estaba formando en el horizonte. Una que pondría a prueba todo mi plan meticulosamente elaborado.
Los siguientes 3 meses fueron un campo minado de audiencias con abogados, mediaciones y tensión constante. Valeria, como era de esperarse, peleaba con uñas y dientes por la custodia de los niños y una parte considerable de la fortuna Montero. Sin embargo, no contaba con la evidencia que yo tenía guardada. Una tarde, mientras Javier regresaba de otra agotadora reunión con los abogados, lo esperé con una copa de su whisky favorito en su oficina. ¿Cómo ha ido?, pregunté cuando entró con el rostro tenso y la corbata aflojada. Fatal, respondió, dejándose caer en su sillón. Valeria está usando todas sus conexiones. Tiene declaraciones de amigos que juran que soy un padre ausente, que nuestra relación comenzó mucho antes de que mi matrimonio tuviera problemas. Está pintándome como el villano de la historia. Me acerqué y masajeé sus hombros tensionados. Lo siento tanto. Ojalá pudiera hacer algo para ayudarte. Javier tomó un largo trago de su whisky y suspiró. Su abogado ha insinuado que podría pedir la custodia completa. Dice que tengo un patrón de comportamiento impulsivo e irresponsable, evidenciado por haber iniciado una relación con la niñera. Era el momento perfecto. Javier, dije suavemente, sentándome frente a él, hay algo que necesito mostrarte. ¿Qué es?, preguntó, frotándose los ojos cansados. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado de las cartas y recibos que encontré en el estudio de Valeria. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras pasaba las imágenes. ¿Qué es esto?, murmuró, aunque era evidente que entendía perfectamente lo que estaba viendo. Lo encontré por accidente hace unos meses, mientras buscaba material para un proyecto escolar de Mateo en el estudio. Mentí con soltura. No sabía si debía mostrártelo, pero con lo que está pasando ahora. Javier tomó el teléfono de mis manos y revisó las imágenes otra vez, incrédulo. Ha estado teniendo una aventura. Todo este tiempo criticándome, haciéndome sentir culpable, y ella. Lo siento mucho, dije tomando su mano. Pero creo que esto podría ayudar con el caso del divorcio. Muestra que ella tampoco es la esposa fiel que pretende ser. Al día siguiente, el abogado de Javier tenía las fotos en su poder. La estrategia cambió completamente. En lugar de defenderse, ahora tenían munición para contraatacar. 2 semanas después, recibimos una llamada del abogado. Valeria había aceptado una negociación. Con la evidencia de su infidelidad, su posición se había debilitado considerablemente. Ha aceptado la custodia compartida, anunció Javier esa noche durante la cena, su rostro mostrando alivio por primera vez en meses. Y ha desistido de pedir la mansión. Solo quiere un acuerdo económico justo. Eso es maravilloso, respondí, genuinamente feliz. Todo estaba saliendo según lo planeado. Los niños necesitan a ambos padres en sus vidas. Javier asintió, pero había algo en su mirada que no pude descifrar. ¿Sabes qué es lo más extraño? Cuando mi abogado le mostró las fotos, ella ni siquiera pareció sorprendida. Solo preguntó cómo las habíamos conseguido. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quizás sabía que eventualmente la descubrirían. Tal vez, dijo Javier, aunque no parecía convencido. De cualquier manera, parece que el proceso de divorcio será más rápido de lo que pensábamos. Podríamos estar casados para finales de año. Le sonreí, ocultando mi inquietud. Algo no encajaba en la reacción de Valeria. Tenía que estar alerta. Un mes después, cuando el acuerdo de divorcio estaba casi finalizado, recibí una llamada inesperada mientras hacía la compra semanal. Número desconocido. ¿Diga? Contesté, equilibrando el teléfono mientras seleccionaba frutas. Carmen, la voz de Valeria me heló la sangre. Necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, respondí secamente. Oh, yo creo que sí. A menos que prefieras que hable directamente con Javier sobre cierta Carmen Vega que fue arrestada por estafa en Sevilla hace 5 años. O quizás deberíamos discutir sobre los otros 3 hombres casados a los que has embaucado antes. Mi corazón se detuvo. Había sido extremadamente cuidadosa con mi pasado. Había cambiado mi apellido, me había mudado de ciudad, había borrado todo rastro. No sé de qué estás hablando, dije, intentando mantener la calma. Ahórrate el teatro, respondió Valeria con frialdad. Te he investigado a fondo, Carmen. O debería decir Carmen Ruiz. He contratado a los mejores investigadores privados del país. Tengo todo. Tus arrestos, tus estafas anteriores, incluso declaraciones de tus anteriores víctimas. Es fascinante lo consistente que es tu modus operandi. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué quieres? Café. Mañana a las 10 en la Bohème. Ve sola. Si le dices algo a Javier.
Todo lo que tengo irá directamente a la policía. Y créeme, tengo suficiente para que pases una buena temporada tras las rejas. Colgó antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban tanto que dejé caer una manzana al suelo. Todo mi plan, tan meticulosamente ejecutado, estaba en peligro. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba todas las posibilidades. ¿Qué quería Valeria exactamente? ¿Dinero? ¿Que me fuera? ¿O simplemente venganza? A la mañana siguiente llegué al café 10 minutos antes. Valeria ya estaba allí, elegante como siempre, con un expediente grueso sobre la mesa. Puntual. Me gusta, dijo cuando me senté, frente a ella. Vamos al grano, respondí, intentando no mostrar mi nerviosismo. ¿Qué quieres? Valeria sonrió. Una sonrisa fría y calculadora que nunca le había visto antes. Quiero que desaparezcas de la vida de mi familia, hoy mismo. ¿Qué? Lo que oyes. Quiero que hagas tus maletas, dejes una bonita carta de despedida para Javier donde dices que te has dado cuenta de que no lo amas, y te vayas. Sin despedirte de los niños, sin explicaciones complicadas. Simplemente desaparece. Estás loca si crees que voy a hacerlo, respondí con indignación. Javier y yo vamos a casarnos, los niños me adoran. Sí, esa es tu especialidad, ¿verdad? Hacer que las familias te adoren mientras las destruyes desde dentro, dijo Valeria abriendo el expediente. Eduardo Mendoza, empresario en Sevilla. Le dejaste en bancarrota antes de desaparecer con $500,000 de euros. Alejandro Duarte, abogado en Madrid. Perdió su licencia después de que manipularas documentos legales en su nombre. Y mi favorito, Ricardo Suárez, el político que casi pierde su carrera cuando filtraste conversaciones privadas entre ustedes. Cada nombre era un puñal en mi estómago. Había sido tan cuidadosa. Qué curioso que siempre elijas hombres casados, con hijos, y siempre empieces como una empleada de confianza. La niñera, la asistente, la secretaria, continuó Valeria. Y luego, una vez que tienes acceso a sus cuentas y activos, desapareces con todo lo que puedes llevarte. Eso no prueba nada, dije con menos convicción de la que pretendía. Valeria sacó una fotografía de mi expediente policial. Era yo, 5 años más joven, pero indudablemente yo. Carmen Ruiz, arrestada en 2017 por fraude y estafa. Liberada por falta de pruebas cuando la principal testigo misteriosamente se retractó. Qué conveniente, ¿no? ¿Qué pasará si me niego a irme?, pregunté, intentando evaluar mis opciones. Todo esto irá a la policía, respondió Valeria, con calma. Y a Javier, por supuesto. ¿Crees que seguirá amándote cuando sepa que no eres más que una cazafortunas profesional? Cuando entienda que los niños son solo parte de tu estrategia para llegar a su dinero? Mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba tiempo para pensar, para encontrar una salida. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Tienes hasta las 6 de la tarde, respondió Valeria cerrando el expediente. Y ni se te ocurra intentar manipular a Javier antes de eso. Tengo a alguien vigilándote. Se levantó para irse, pero antes de marcharse, se inclinó hacia mí. Por cierto, nunca tuve un amante. Esas fotos que encontraste eran de mi primo hermano que vino a visitarme desde Barcelona. Las cartas de amor eran correspondencia sobre un caso delicado que estaba llevando. Fuiste muy obvia al plantar esa evidencia falsa, Carmen. Solo confirmaste mis sospechas sobre ti. Con eso se marchó, dejándome helada en mi asiento. Valeria era mucho más astuta de lo que había pensado. No solo había visto a través de mi plan, sino que me había tendido una trampa perfecta. Regresé a la mansión con la mente nublada. Javier estaba en su oficina, trabajando. Los niños en la escuela. Tenía solo unas horas para decidir mi próximo movimiento. ¿Debería huir como sugería Valeria? ¿O debería arriesgarme y contarle todo a Javier, esperando que me perdonara? ¿O quizás había una tercera opción que aún no veía? Mientras preparaba mi maleta, más por tener algo que hacer que por haber tomado una decisión, escuché la puerta principal abrirse. Voces. Javier no estaba solo. Me asomé desde la escalera y lo que vi me dejó sin aliento. Javier entraba a la casa acompañado de Valeria y un hombre que no reconocí, vestido con traje formal. «¿Carmen?», llamó Javier. «¿Puedes bajar un momento? Hay algo que necesitamos discutir». Su tono era neutral, imposible de leer, pero cuando nuestras miradas se encontraron, lo supe. De alguna manera, Valeria había actuado antes. Y ahora, mientras bajaba las escaleras con el corazón martilleando en mi pecho, sabía que todas mis cuidadosas manipulaciones estaban a punto de desmoronarse frente a mis ojos. La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con un cuchillo.
Bajé las escaleras con paso firme, aunque por dentro sentía que todo mi cuerpo temblaba. Mi mente trabajaba a toda velocidad, calculando posibilidades, buscando una salida. «Carmen», dijo Javier cuando llegué al pie de la escalera. Su voz sonaba extrañamente neutra. «Te presento al detective Roberto Vega. Es investigador privado». El hombre me extendió la mano, pero no la tomé. Mis ojos iban de él a Valeria, cuya expresión era imposible de leer, y finalmente a Javier, cuyo rostro mostraba una mezcla de confusión y dolor. «¿Qué está pasando?», pregunté, intentando sonar confundida e inocente. «Eso es lo que me gustaría saber», respondió Javier. «El detective Vega ha venido con algunas preguntas. Sobre ti». Valeria dejó caer sobre la mesa de centro un expediente, idéntico al que me había mostrado en el café esa mañana. «Tu tiempo se acabó», dijo simplemente. Mi cerebro procesaba todas las opciones a velocidad vertiginosa. Podía negar todo. Jugar a la víctima. Intentar manipular a Javier una vez más. Pero la presencia del detective complicaba las cosas. Si realmente tenían pruebas sólidas, negar la verdad solo me haría parecer más culpable. «¿Carmen?», insistió. «Javier, ¿tienes algo que decir?». Decidí en ese instante que mi mejor opción era la ofensiva. No tenía nada que perder. «Veo que Valeria no ha perdido el tiempo», dije con una sonrisa fría. «¿Qué te ha contado exactamente, Javier?». «Que soy una cazafortunas, una estafadora». La expresión de Javier se endureció. «Entonces es cierto», me encogí de hombros. «Depende de tu definición de verdad. ¿He estado con otros hombres antes que tú?». «Por supuesto. ¿Algunos estaban casados?». «Sí». «Aproveché las oportunidades que se me presentaron». «Absolutamente». «¿Y los niños?», preguntó Javier, su voz quebrándose ligeramente. «Todo lo que hiciste por ellos, todo lo que les dijiste, ¿era solo parte de tu plan?». Ese era el punto débil, lo sabía. Javier podría perdonar muchas cosas, pero no que alguien lastimara a sus hijos. «Los niños son encantadores», respondí con cuidado. «Nunca pretendí hacerles daño». «Respóndela». «Pregunta», insistió Javier, su tono endureciéndose. «¿Fue todo una mentira? El cariño, la preocupación, todas esas veces que dijiste que los amabas como si fueran tuyos». Mantuve mi expresión neutral. «En este mundo, Javier, todos usamos máscaras. Tú mismo has llevado una durante años, fingiendo que tu matrimonio funcionaba. Valeria ha llevado la suya, pretendiendo ser la abogada perfecta mientras descuidaba a su familia. Yo simplemente jugué mi papel». Valeria dio un paso adelante. «Hay una diferencia entre las complicaciones de un matrimonio y la manipulación calculada, Carmen. Tú has hecho de esto tu profesión. Destruir familias». El detective Vega, que había permanecido en silencio, abrió el expediente. «Señorita Dries o Vega, o como prefiera ser llamada ahora, tenemos declaraciones de 3 de sus víctimas anteriores. El patrón es siempre el mismo. Se acerca a un hombre adinerado con hijos, se gana su confianza, destruye su matrimonio, y cuando tiene acceso a sus cuentas, desaparece con todo lo que puede. Es bastante eficiente, debo admitirlo», continuó Valeria. «Lo que me intriga es que tuvieras el descaro de intentarlo nuevamente después de casi ser atrapada en Madrid». Mi mente volvió a ese momento, 3 años atrás, cuando tuve que huir en medio de la noche. Había estado tan cerca, demasiado cerca. «¿Sabes qué fue lo que me alertó, Carmen?», preguntó Valeria acercándose a mí. «Tu perfección. Eras demasiado perfecta. La niñera ideal que cocinaba los platos favoritos de todos, que sabía exactamente qué decir, qué hacer. Nadie es tan perfecto sin un motivo oculto». Javier parecía devastado. «Todo este tiempo, ¿estabas planeando robarme? Después de que te di mi confianza, mi amor, te abrí las puertas de mi hogar, de mi familia». «No seas tan dramático, Javier», respondí con más frialdad de la que pretendía. «No eres una víctima inocente en todo esto. Estabas perfectamente dispuesto a engañar a tu esposa, a romper tus votos matrimoniales. Te resultó muy fácil caer en mis brazos, ¿no es cierto? A la primera oportunidad». Vi el dolor transformarse en ira en sus ojos. «Bien, la ira era más fácil de manejar que la decepción. Tengo 2 opciones para ti, Carmen». Intervino el detective Vega. «Puedes cooperar ahora, devolver lo que has tomado de tus víctimas anteriores, y quizás lleguemos a un acuerdo con la fiscalía. O puedes complicar las cosas, y entonces presentaremos todos los cargos: fraude, extorsión, falsificación de documentos. Estamos hablando de muchos años tras las rejas». Mi mente calculaba frenéticamente. El dinero que había acumulado de mis trabajos anteriores estaba bien escondido en cuentas offshore.
Podrían probar algunos delitos, pero no todos. Si jugaba bien mis cartas, quizás podría reducir la sentencia. Necesito hablar con un abogado, dije finalmente. Por supuesto, respondió el detective. Es su derecho. Pero primero, debo informarle que está detenida por los cargos de intento de estafa, falsificación de identidad y obstrucción a la justicia. Mientras el detective recitaba mis derechos, mis ojos se encontraron con los de Valeria. Había subestimado gravemente a esta mujer. Pensé que era una esposa fría y distante, una profesional obsesionada con su carrera que había descuidado a su familia. Pero en realidad, era una adversaria formidable que había visto a través de mi fachada desde el principio. Una última cosa antes de irnos, dijo Valeria, acercándose. Nunca fue mi carrera lo que me mantenía lejos de casa. Estaba investigándote, siguiendo tu rastro por todo el país, conectando los puntos. Cuando descubrí quién eras realmente, tuve que proteger a mi familia, aunque eso significara distanciarme temporalmente. Javier nunca lo entendió porque no podía decirle la verdad sin alertarte. Esta revelación me dejó momentáneamente, sin palabras. Todo este tiempo había pensado que estaba tejiendo mi red alrededor de ellos, cuando en realidad era yo quien estaba siendo atrapada. Es hora de irnos, dijo el detective Vega, señalando hacia la puerta donde esperaban 2 oficiales, uniformados. Mientras me escoltaban fuera de la casa, me giré una última vez. Javier abrazaba a Valeria, su rostro hundido en el cabello de ella. Parecían por primera vez desde que los conocía, un matrimonio unido. 3 meses después, mi juicio estaba en pleno desarrollo. Contrario a lo que había esperado, las pruebas en mi contra eran abrumadoras. Valeria no solo había investigado mi pasado, sino que había logrado lo que la policía no pudo: conectar todos mis delitos en un patrón claro e innegable. Mi abogado de oficio me había aconsejado declárame culpable a cambio de una reducción de la pena, pero me resistía. Siempre había logrado escabullirme de situaciones difíciles. Esta vez no sería diferente. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba llena. Para mi sorpresa, entre el público vi a Javier y Valeria, sentados, juntos. Se veían diferentes, de alguna manera renovados, como si la crisis que había pretendido crear para destruirlos en realidad los hubiera fortalecido. En el caso del Estado contra Carmen Ruiz, anunció el juez, este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos. Mi mundo se derrumbó cuando escuché la sentencia, 8 años de prisión. Mientras los oficiales me llevaban, mi mirada se cruzó brevemente con la de Valeria. No había triunfo en sus ojos, solo una tranquila resolución. 7 años después, salí de prisión antes de tiempo por buen comportamiento. El mundo exterior había cambiado, o quizás era yo quien había cambiado. Los años en la cárcel te dan mucho tiempo para reflexionar sobre tus errores. Mi libertad condicional me prohibía acercarme a mis antiguas víctimas, pero la curiosidad era más fuerte. Una tarde, desde la distancia segura de un café al otro lado de la calle, observé la salida del colegio donde iban Mateo y Sofía, ahora adolescentes. Los vi salir, más altos, diferentes, pero reconocibles. Javier y Valeria los esperaban. Se veían felices, como una familia unida. Javier tenía algunas canas en las sienes, Valeria unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos cuando sonreía, y había alguien más con ellos, un niño pequeño de unos 6 años, que debía haber nacido después de mi partida. Habían reconstruido su matrimonio. Habían sanado las heridas que yo había intentado crear. Y ahora su familia era más grande y, aparentemente, más fuerte que nunca. Mientras los observaba alejarse todos juntos, sentí una emoción desconocida. No era envidia ni rabia. Quizás era arrepentimiento. O tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo nuevo en mí. La comprensión de que había pasado mi vida destruyendo lo que otros construían con amor, sin nunca experimentar ese amor por mí misma. Dejé un billete bajo mi taza de café y me alejé en dirección contraria. Mi libertad condicional incluía terapia obligatoria y un programa de reinserción laboral. Tal vez, después de todo, había llegado el momento de intentar construir algo propio, en lugar de robar lo que otros habían creado. La telaraña que había tejido durante tantos años terminó atrapándome a mí misma. Pero incluso las arañas, supongo, tienen la capacidad de tejer nuevas redes, con propósitos diferentes. Mientras caminaba hacia mi pequeño apartamento alquilado, me pregunté si algún día sería capaz de mirar a alguien a los ojos y mostrarme, tal como era, sin máscaras ni engaños. Si algún día podría experimentar lo que parecían tener Javier y Valeria.
un amor real, basado en la verdad. Era un pensamiento aterrador y al mismo tiempo extrañamente esperanzador.